Hola, un buen día para todos ustedes, deseándoles como siempre lo mejor en sus labores pedagógicas cotidianas y reiterando nuestros deseos de éxito para este concurso que ya están muy próximos a presentar. Seguramente les va a ir muy bien. Muy inquietos noté algunos con algunas de las preguntas que me enviaron. La última, la más controvertida de todas, la dejaré para el final. Dentro de los comentarios que me hacen hay uno que me llama mucho la atención, que tiene que ver con las competencias de los directivos docentes frente a labores del orden disciplinario, ¿sí? Entonces me interesa hacer esa aclaración. Preguntan como un muy buen porcentaje, me atrevería a decir que por lo menos 17 veces vi la misma pregunta de ¿tienen los rectores facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a los docentes o administrativos de la institución? Y la respuesta es no. Lo único que les compete es oficiar a las oficinas de control interno disciplinario de su entidad territorial, es decir, las secretarías de educación cuentan con una oficina de control interno. Esto de acuerdo con el artículo 76 de la ley 734 de 2002, en donde se establece que la competencia para investigar, sancionar, la tiene esa oficina. Lo que sí debe hacer el rector como jefe inmediato es oficiar a esta oficina los casos que consideren no están dentro de lo normal o inciden en algún tipo de desacato o incumplimiento de funciones. Entonces, para que todos lo tengamos claro, los directivos docentes no tienen facultades sancionatorias o disciplinarias. Otra de las preguntas que está muy reiterada es sobre la doble participación en los órganos de gobierno escolar, que tiene que ver con maestros que estén en consejos académicos y en consejos directivos al mismo tiempo. Ese particularmente es mi caso en este momento. Yo pertenezco al consejo académico de mi institución y también fui elegida como participante al consejo, como representante, al consejo directivo. No existe ninguna norma que invalide o que considere que esa doble participación sea ilegal. Dadas las normativas de la Ley 115 de Educación, en donde aparece que quienes componen estos órganos de gobierno, por un lado, o son docentes representantes de las áreas, elegidos en las áreas, porque fue otra de las preguntas que me hacen, ¿en dónde se elige la representación? En el caso de los consejos académicos, se debe elegir al interior de las áreas o las asignaturas organizadas en el plan de estudios, y en el caso del consejo directivo, en una asamblea de maestros establecida previamente para el buen desarrollo del gobierno escolar. Incluso en estas asambleas de maestros se elige la representación para la participación en otros órganos que no mencioné en la presentación, pero que hacen parte de la dinámica escolar, como el comité de convivencia, el comité de prevención y desastres, se me escapa otra, comité de gestión del riesgo y otros más que estén en la institución. También es muy importante establecer, y está dentro de las preguntas que ustedes proponen, cómo estos otros grupos que no aparecen dentro de la normativa tienen incidencia en la vida escolar. No voy a caer, digamos, en la pretensión de algunas de estas preguntas en que si tienen peso decisorio o no. Digamos que estos otros colectivos, ¿sí? Llámese comité social, llámese comité de gestión, llámese comité ambiental, tienen dinámica, por supuesto, en las instituciones educativas y están pensados porque al interior sí existe una autonomía de las instituciones en la formulación del PEI. ¿Sí? Si el proyecto educativo institucional hace que las instituciones requieran de este tipo de organizaciones o colectivos para su mejor funcionamiento y para el desarrollo funcional de su misionalidad, ello no hace que caigan en la ilegalidad. La situación es que los órganos de gobierno escolar tienen un poder decisorio que solo ellos tienen. Entonces estos otros comités serían equipos consultivos o de dinámica de la institución, más no órganos de decisión, ¿no? Hay órganos de decisión como el consejo académico frente a lo académico y lo pedagógico y el directivo frente a las gestiones que yo ya expliqué en el video anterior. Sí se siente en algunos de ustedes esa molestia con respecto a esos grupos y a esos equipos, porque en la vida escolar terminan orientando dinámicas de las instituciones con las que podemos o no estar de acuerdo.
pero precisamente los órganos de gobierno escolar compete poner en discusión ese tipo de dinámicas y es a través de ellos en donde se define por organización interna cuál es la funcionalidad. Otra de las preguntas más recurrentes tiene que ver con la asignación académica. Ya al respecto de ello, en el Manual de Funciones Docentes y en el decreto 1850 que reglamenta la ley 115, pues es muy claro que para los maestros de primaria la asignación académica horaria corresponde a periodos que pueden ir entre los 45 y los 60 minutos, periodos de clase, ¿cierto? Dependiendo de la dinámica institucional, de la jornada, y que corresponden a una asignación de 25 horas clase. ¿Sí? Cuando digo horas clase es porque hay una flexibilidad en el tiempo de duración o bloque clase. Algunos son muy apegados a la norma y entienden horas 60 minutos, aunque en sus instituciones ese horario no funcione por horas 60, sino hora 45, hora 55. La norma y las digamos, consultando en internet, las consultas que ustedes elevan a ministerio, a Departamento de la Función Pública, se interpreta que se entienden como periodos de clase. Entonces son 25 periodos de clase a la semana para primaria, 20 periodos de clase para el preescolar y 22 periodos de clase para la media y para la básica secundaria. Algunos de ustedes me hablan de cómo manejar las arbitrariedades o aquellas inequidades en la asignación horaria. ¿Cuándo se considera que hay inequidad? Cuando se está extralimitando la norma o, en la medida de lo posible, cuando todos los miembros de la comunidad educativa no son medidos en el rasero de la norma. Y en esa lógica, pues sí corresponde elevar las consultas y inquietudes a las instancias pertinentes, direcciones locales de educación y a las instancias propias en los entes territoriales. Bueno, volviendo con el tema de la conformación de los órganos del gobierno escolar, también preguntan si el orientador está o no está. La respuesta es la misma. Digamos que dentro de las peticiones y aclaraciones que se le han solicitado tanto al Ministerio como al Departamento de la Función Pública está esa pregunta por si el orientador hace o no hace parte de los equipos de gobierno escolar, sea consejo directivo, sea consejo académico. En el caso del directivo, siendo el orientador un docente, puede ser elegido como representante de los docentes al consejo directivo. En el caso del consejo académico, lo que dice la norma es que hay un representante docente por cada área obligatoria y o área ofrecida en la institución educativa. El departamento de orientación o el área de orientación hace parte de la propuesta institucional y está arreglada dentro del decreto 1850 y las nuevas normativas sobre el desarrollo de la orientación escolar. Como también compete a los órganos del gobierno escolar darse su funcionamiento interno, allí puede entrar esta participación que yo mencionaba anteriormente con estas nuevas figuras como los docentes enlace o los docentes líderes que pueden ser convocados a los estamentos del gobierno escolar, en este caso el académico, pueden tener voz, pero no necesariamente voto. Y ese también es el caso del orientador escolar, que debe y puede hacer parte representando el departamento de orientación, que tendrá voz, pero no necesariamente voto, ¿sí? Y también depende mucho, vuelvo e insisto, del reglamento interno que se dé el consejo académico o que se dé el consejo directivo en caso de que ese sea el nivel de participación. Bien, algunos de ustedes me hablan sobre la planeación, pero antes de hablar de la planeación hay un elemento muy importante y es que por un lado está la normatividad, ¿cierto? En la norma, en la 115 nos establecen que dentro del sistema formal hay 9 áreas obligatorias de desarrollo en las instituciones educativas, todas las conocemos: la lengua castellana, la matemática, la ciencia natural, la ciencia social, la ética, pero también existen unas áreas que llamamos o que en su momento se llamaron optativas o que son áreas de énfasis en las instituciones educativas y que hacen parte de la propuesta formativa. Ellas también hacen parte de la representación a los gobiernos escolares y hacen parte de la normativa, pero también de la política,
¿Qué pasa? En la normativa aparecen cuáles son las fundamentales y aparece la perspectiva de lo que se debe trabajar allí o por qué están citadas allí, tanto desde la Constitución como la Ley 115. En la política, estas áreas son objeto de actualización constante y han dependido mucho tanto de las dinámicas del ministerio como las dinámicas del ente territorial. En el caso del ente territorial de Bogotá, es bastante dinámico el funcionamiento de las áreas, incluso de los niveles. No hace tanto, llevamos más o menos unos 10, no mentiras, como unos 15 o más años, incluso desde el mismo gobierno de Lucho, haciendo unos tránsitos en términos de la formación de los niños y niñas. Si bien es cierto, respetamos los niveles, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, también lo es que hay una perspectiva de la dinámica por ciclos que conceptualmente entra a arreglarse en el gobierno de Samuel Moreno y que ha permanecido, digamos, en el discurso pedagógico de la Secretaría de Educación Distrital, tratando de organizar los procesos de enseñanza, desplegándolos del nivel inicial, es decir, del curso o del grado, y llevándolos al concepto de ciclo como espacios de tiempo más amplios que permiten el alcance de ciertos procesos. Eso también ha hecho que en términos de la estructuración de las áreas se piensen varias cosas. No olviden lo que les he dicho sobre la autonomía en la formulación del proyecto educativo institucional. La institución tiene autonomía en ello y al tenerla establece cómo deben darse las planeaciones. Muchos de ustedes me preguntan acá cuál es dentro del manual de funciones como el ejercicio que le compete al maestro en el diseño del plan de estudios y cuáles son en orden jerárquico las consideraciones que debe tener, ¿sí? Digamos que un orden jerárquico como tal es complejo de delimitar o de administrar por norma. Por política, nosotros tenemos que el currículo funciona inicialmente por ese nivel macro que es el que establece el Estado. En este caso estamos hablando de los estándares básicos por competencias que son dentro del Estado las normas más recientes y duraderas en el tiempo, sin desconocer por supuesto las orientaciones de los derechos básicos de aprendizaje. Pero digamos que han mantenido mayor vigencia los estándares en tanto representaron, digamos, una transformación o un hito pedagógico frente a lo que se venía manejando por objetivos, indicadores de logro, y se transita, digamos, en una lógica muy conceptual. Recuerden ustedes que para los estándares básicos por competencias que están más formulados en las 4 áreas elementales, pues se convocaron a los académicos y académicas e intelectuales de esos saberes disciplinares, me permiten manejarlo de esa manera, o saberes escolares. Entonces estos documentos no solo cuentan con los indicadores de desempeño y las organizaciones disciplinares específicas, sino que además cuentan con concepto, ¿sí? Si uno revisa conceptualmente cuál es el documento de los estándares básicos en matemáticas, pues nos vamos a encontrar una historia de la matemática, un concepto de la matemática, una organización de los pensamientos, una organización de los niveles de trabajo, del desarrollo del pensamiento matemático, numérico, algebraico, bueno, en fin. ¿Sí? Y al final una forma de organización de acuerdo a esos pensamientos, de esos estándares. El lenguaje pasa igualmente, que se define que es la pedagogía de la literatura, que es la pedagogía de la lengua, se organiza también los procesos, algunos derroteros de esos estándares. En los derechos básicos de aprendizaje acudimos literalmente a elementos puntuales dentro de eso que se espera sea lo mínimo que debe alcanzar el estudiante en términos de operatividad, de competencia, de desempeño y de saber. No existe una jerarquía allí. Lo que uno normalmente encuentra en los planes de estudio, que debería ser lo ideal, es una discusión del área, de qué concepto del área se está trabajando allí, es decir, qué concepto de la matemática, qué concepto de la ciencia, cómo está organizada esa área en el plan de estudios de esa institución, qué le compete, si lo van a hacer por ciclos, al ciclo inicial, al ciclo 2, al ciclo 3, ¿cierto? Y en esa lógica también establecer ya en el orden microcurricular qué es lo que debe aparecer. Inicialmente lo que debe aparecer por regla debería ser el estándar y organizar la competencia o la coherencia en relación a los derechos básicos, a los indicadores de desempeño, a las unidades temáticas. Pero como les dije, esto obedece también a la regulación autónoma e interna del proyecto educativo institucional. De manera que a quienes hacen la pregunta sobre la jerarquía, pues no existe una norma sobre otra, sobre todo porque estamos hablando de políticas, ¿sí? Más que de normas taxativas como lo puede ser el manual de funciones, que dice que el maestro debe planear,
¿sí? Pero debe disponer también de los elementos sobre los cuales haga, y en esa lógica la política interna de la institución marcará mucho la pauta. Bien, había una pregunta que me llamaba mucho la atención, porque sé que no es la primera vez que la hacen, pero sé que es muy preocupante para ustedes, y era: ¿cuál es el procedimiento para reportar el abandono de un menor en un colegio? Cuando uno habla del abandono es porque necesariamente ese menor, que debe ser recogido por acudiente o tutor legal o padre de familia, no lo hace en el tiempo indicado. Entonces muchos de nosotros pues nos enfrentamos al reto diario, semanal y constante de que estos padres lleguen por estos niños muchas horas después. Consultando, digamos, en la normativa, porque estos casos han sido puestos en el Departamento de la Función Pública, y de hecho los que me piden más casuística podrían mirar por allí lo que se ha planteado, se informa lo siguiente. Entonces, lo primero es que las directivas institucionales, si el maestro está solito en el colegio, las directivas institucionales deben estar al tanto de la situación. Es decir, que lo primero que hay que hacer es reportar a los directivos docentes sobre lo que viene pasando. Lo segundo, hacer los llamados a padres de familia, revisando los contactos, los directorios con los que cuenta la institución. Y si en ninguno de los dos casos, o en el segundo caso, el de padres de familia, no hay respuesta oportuna, activar un protocolo. Es decir, no se actúa bajo conciencia de lo que yo piense que debe hacer, sino que la institución educativa, para todas las situaciones de gestión del riesgo, y en este caso hablamos de esta es una situación de gestión del riesgo, debe tener un protocolo. Entonces, ¿cuál es el seguimiento que se ha hecho al caso? Y luego, sí, después del seguimiento y el reporte, la comunicación, ¿cuáles son, digamos, los órdenes o el conducto regular de reporte a las autoridades? Esto que incluye el vínculo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y, por supuesto, con la Policía de Infancia y Adolescencia. Eso, por supuesto, en un tercer nivel implica ya una denuncia formal. ¿Sí? Para ello habrán unos canales de atención. Entiendo, por ejemplo, que en el caso de Policía de Infancia y Adolescencia existe cuadrante y existe número de activación o página de internet para hacer los respectivos reportes. ¿Qué se debe reportar particularmente? Todos los datos del menor en términos de nombre, edad, grado escolar, todos los datos del colegio en términos de dirección, teléfono, nombre completo de la institución, los datos de los padres, tutores o acudientes reportados en ese directorio, y la descripción de los hechos en donde se explique con claridad lo que viene pasando aquí, en este caso que el menor no ha sido recogido y que no existe tutor legal que haga atención a la custodia del menor. ¿Por qué es importante reportar estos casos? Por tres asuntos. Primero, garantizar la protección en derecho. En este caso siempre se nos ha dicho que la protección del menor está por encima de toda situación que implique daño físico, maltrato, exposición a riesgo. Lo segundo, porque es el cumplimiento de la ley y el abandono de un menor es un delito. Y como ciudadanos todos tenemos el deber de denunciarlos. Y lo tercero, prevención, porque al reportar estos casos se permite uno prevenir otras situaciones de riesgo que puedan poner en riesgo nuevamente, que puedan lesionar o afectar la vida de los menores. Bueno, y ahora sí, ya para finalizar, los dos asuntos más reincidentes en toda esta cantidad de comentarios. No he dado los agradecimientos a los comentarios positivos a la charla. Sé que a veces suelo hablar muy rápido y a veces es demasiada información para manejar. Pero bien, los dos casos más reincidentes, o las dos sugerencias, tienen que ver con más casuística y tienen que ver con la pregunta, si no estoy mal, la número 1 del formulario, que tiene que ver con las preguntas referidas al Manual de Funciones y Resolución 3842 del 2022. La pregunta controversial dice así: ¿cuál de los siguientes aspectos no se encuentra dentro de las funciones generales del docente según la Resolución 3842 del 2022? Y dábamos 5 opciones. A. Planear, desarrollar y evaluar procesos educativos. B. Realizar investigaciones educativas. C. Ejercer funciones administrativas. D. Atender y orientar a los estudiantes y padres de familia. Entonces, reincidentemente, muchos de ustedes se indignaron porque consideran que las funciones administrativas son la respuesta. Y aparecía como respuesta correcta el de las investigaciones educativas.
Bien, por supuesto que es un elemento de controversia. ¿Sí? Si uno revisa efectivamente el 3842, se va a encontrar, digamos, dentro de ese decreto pilares fundamentales. ¿Cómo podría manifestarse la investigación en el 3842? Podría ser en el asunto de la mejora continua de la práctica, ¿cierto? En donde se promueven los procesos educativos para establecer oportunidades de mejora, fortalecimiento de las áreas, desarrollo profesional, ¿cierto? Podría ser también la personalización de los aprendizajes al investigar las necesidades y características de los estudiantes, y esto es importante para cualquier PEI, o podría ser el vínculo con la comunidad. ¿Qué tipo de investigación uno podría esperar de los maestros? Por supuesto, la mejoración de su propia práctica, la elevación de la condición escolar y la calidad de la educación. Sin embargo, en la resolución 3842, la importancia de la investigación educativa es un pilar para el ejercicio de la profesión, pero no una función general. Y lo mismo podría uno decir de las funciones que están descritas como administrativas para los maestros. ¿Cuáles son las funciones administrativas? Ojo, no son necesariamente funciones como las que cumplen los directivos docentes de administración del personal, de administración de la planta, ¿cierto? Pero sí tienen que ver con gestión de los recursos, uso adecuado de los recursos, comunicación institucional. Entonces habría que decir que esta es una pregunta de selección múltiple con múltiple respuesta. Cuando se construyó, lo que quisimos establecer frente a las funciones administrativas es que tienen peso en la medida en que le permiten o le permite a los maestros especializar algunos de los elementos propios de la gestión escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto las funciones administrativas como la investigación educativa estaban en pugna porque no están en las funciones generales, pero una puntúa más que la otra. ¿Por qué puntúa más la investigación educativa? Porque no aparece taxativamente dentro de la norma. Es decir, es lo que se espera y es lo que nosotros por sentido común consideramos que tiene que pasar con nuestra profesión. Si el maestro no se asume como intelectual, entonces ¿cómo? Pero en la norma taxativamente no está la investigación como una función puntual. Mientras sí aparecen algunos elementos de corte administrativo que, aunque no se llaman funciones administrativas, obedecen a la gestión institucional y de la comunicación. Acuérdense cuando él hablaba de los elementos de la gestión, ¿no? La competencia pedagógica, la gestión institucional y lo administrativo en términos del uso de recursos. Entonces, usa usted la biblioteca de la institución, usa adecuado los laboratorios y eso tiene que ver con algunos elementos de lo administrativo. Por eso parece que la respuesta correcta o la más cercana a la puntuación es la investigación educativa. Y algunos de ustedes dicen, no puede ser porque las funciones directivas tienden a extralimitarse, pero como ya expliqué, hay algunos elementos de la función que son considerados como función directiva. Esa es la razón de la controversia con esa pregunta y es posible que ustedes dentro de la evaluación docente 2024 se encuentren con este tipo de cascaritas. Hay respuestas de opción múltiple que tienen múltiples respuestas, es decir, que yo puedo darle a todas las opciones un valor porcentual mayor sobre la otra, y eso fue lo que pasó en este caso. El otro elemento entonces, ahora sí, como ustedes lo han pedido, es que hagamos mayor casuística. Entonces traje algunos casos más que se pueden ubicar dentro de esta evaluación de competencias docentes. Para finalizar entonces una casuística más. Un casito, a ver, un docente de bachillerato o de educación básica, secundaria, desea participar en un concurso de proyectos pedagógicos. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar según la resolución 3842 de 2022? Esta es una pregunta para manual de funciones. A, la originalidad y creatividad del proyecto. B, la pertinencia del proyecto con el currículo y las necesidades de los estudiantes. C, la posibilidad de obtener financiamiento externo para el proyecto. O D, todas las anteriores. Tómense una pausa y piensen. ¿Cuál debería ser el aspecto a priorizar de acuerdo a la norma de funciones? ¿La pertinencia, la originalidad, el financiamiento o todas estas?
Si contestaron la pertinencia del proyecto con el currículo y las necesidades de los estudiantes, acertaron, como decía un viejo programa. ¿Por qué? Porque la pertinencia con el currículo y las necesidades hacen parte de las prácticas alineadas a los objetivos de aprendizaje. Y en nuestro decreto 3842 es una de las funciones elementales del maestro alinear los proyectos pedagógicos y sus objetivos de enseñanza con los objetivos de aprendizaje y particularidades de los estudiantes que asisten a la institución educativa. Miremos otro más. Un directivo docente observa que un docente a su cargo presenta dificultades para manejar los grupos de estudiantes con comportamiento desafiante. Hoy por hoy nosotros estamos enfrentados a situaciones de este orden con nuestros estudiantes. En esa lógica, por ejemplo, nos pregunta ¿cuál es la acción más adecuada de acuerdo con la resolución 3842? A. Reprender públicamente al docente en una reunión de personal o en una reunión de maestros. B. Ofrecer al docente formación en estrategias de manejo de grupos. C. Transferir al docente a otro grupo con estudiantes más tranquilos. O D. Ignorar la situación y esperar que el docente encuentre una solución por sí mismo. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la respuesta? Medítenlo. Un maestro que tiene dificultad en el manejo de estudiantes con situaciones desafiantes. Llamado de atención delante de los compañeros, estrategias para mejorar ese manejo, transferirlo a otro grupo o ignorar la situación. La respuesta, por supuesto, la B. Ofrecer al maestro estrategias de manejo de grupos en la medida en que la resolución 3842 promueve el desarrollo profesional continuo de los docentes. Y ese desarrollo continuo obedece a la formación, al intercambio, al diálogo o a la tertulia. Por tanto, el coordinador que se acerca al maestro y le ofrece algunas estrategias no se está extralimitando, está favoreciendo ese desarrollo continuo que está en norma. Bien, uno más del manual de funciones. Un docente de educación básica primaria desea implementar un proceso de evaluación formativa. ¿Cuál de las siguientes características debe priorizar en este proceso? A. La comparación del desempeño de los estudiantes entre sí. B. La calificación numérica como único indicador del logro. C. La retroalimentación oportuna y constructiva para mejorar el aprendizaje. Y D. La aplicación de pruebas estandarizadas a gran escala. Entonces, ¿cómo implementar un proceso de evaluación formativa? En esa lógica, A dice comparar, B dice calificación numérica, C de retroalimentación y D aplicación de prueba estandarizada. Por supuesto, la respuesta correcta sería la C. La retroalimentación oportuna y constructiva para mejorar la formación del estudiante. Y esto tiene que ver con un debate que constantemente sostenemos en el aula. ¿Para qué hacemos evaluación? Para verificar que comprendió, para verificar que puede desarrollar procesos con eso que comprendió, o para ofrecerle una nueva oportunidad de aprendizaje a través de la evaluación. La evaluación como objeto de aprendizaje hace parte de las funciones del manual de funciones docentes y de directivos docentes, en cuanto ésta permite formar en el saber, en el carácter y en la actuación de los estudiantes. Miremos algunas de gobierno escolar. Entonces, hay una que me pareció muy llamativa y que quiero trabajar con ustedes. Se llama Caso de control fiscal por el Contralor Estudiantil. La figura del Contralor Estudiantil no aparece propiamente en la norma de la 115. Sin embargo, dentro de las dinámicas que han ido avanzando, hay muchas modificaciones que se han hecho en las instituciones educativas y sobre todo en el caso de la Secretaría de Educación Distrital, en donde la Contraloría y la Veeduría han propiciado y han pugnado porque el Contralor haga parte del gobierno escolar en la medida en que puede ofrecer, como les decía yo en aquel video, funciones de vigilancia y veeduría a lo que pasa en la institución. Entonces aquí hay un caso bien interesante. Supongamos que el Contralor Estudiantil descubre irregularidades en el uso de los recursos económicos de la institución. Como ustedes saben, todos los acuerdos se llaman acuerdos de presupuesto o acuerdos presupuestales, deben ser del dominio público de la institución educativa y deben estar publicados en cartelera. Digamos que allí se dieron cuenta de que hay una irregularidad.
¿Qué debería hacer el contralor de acuerdo con la normativa? Realizar una auditoría completa de las finanzas, presentar un informe detallado al consejo directivo, sancionar al responsable de las irregularidades o solicitar la asesoría de intervención y mediación del ente territorial certificado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que un contralor estudiantil está en capacidad de hacer una auditoría de finanzas? ¿O podría presentar un informe detallado al órgano de gobierno escolar más reconocido, que es el consejo directivo? ¿O podría sancionar? ¿O definitivamente debe denunciar y solicitar la mediación del ente territorial? Si existe la sospecha, debe hacerse el conducto regular, solicitar al consejo directivo la respuesta al mismo y desde allí establecer la mediación con el ente territorial. Es lo que debe pasar con el contralor. Bien, miremos otro caso de gobierno escolar. Participación de padres de familia. Supongamos que en una institución educativa algunos padres de familia no asisten a las reuniones convocadas. ¿Qué estrategia podría implementarse para fomentar la participación activa de los padres en la gestión escolar? Esto es algo a lo que a diario nos enfrentamos, ¿no? Nuestros padres de familia, por manejo de tiempos, por situaciones socioeconómicas que conocemos, difícilmente asisten. Dudosamente asisten a la entrega de informes académicos. Entonces, ¿cómo podemos activar este órgano del gobierno escolar? A. Realizar reuniones virtuales para facilitar la asistencia. B. Sancionar a los padres que no asisten. C. Reducir la frecuencia de las reuniones. O E. Excluir a los padres inactivos de los órganos del gobierno escolar. ¿Cuáles de estas soluciones han considerado ustedes o han puesto en práctica en sus instituciones educativas? Necesariamente la primera, que es la realización de reuniones virtuales, es la primera que uno podría tomar, porque lo que nos interesa en este caso es activar la participación de los órganos del gobierno escolar. Entonces debemos, en la medida de lo posible, ofrecer opciones de participación a los miembros de la comunidad educativa. Y estas opciones han tendido a flexibilizarse con este tipo de estrategias. Bueno, hay asuntos del consejo, de la organización y la composición de los consejos que hace parte también de las situaciones de gobierno escolar, como por ejemplo, cuál es la función de los representantes de un estamento en el gobierno escolar. Lo pusimos en la presentación anterior y sin embargo no queda claro que esos representantes deben rendir informe o deben rendir cuenta de la participación y el desempeño de su participación en estos órganos de gobierno escolar, y que esto no se hace una vez finalizada la representación, sino que debe ser constante, retroalimentada, para ser ese vehículo que permite que los miembros de la comunidad educativa participen. No me quiero despedir sin hacer una reflexión con respecto a algo que me plantean las maestras de preescolar que han visto este material, y es que ellas se ven enfrentadas a muchas situaciones en términos de la participación del gobierno escolar y de cómo orientar la acción pedagógica en el aula. Algunas se inquietan por el manejo que le damos a eso que denominamos los pilares de la educación, o que ahora se denominan las actividades rectoras. Esto tiene que ver con lo que ya había explicado con respecto a cómo cambian las normas y cómo cambian las políticas. El que haya un cambio de denominación entre actividad rectora o pilar obedece a la política. Los gobiernos de turno buscan establecer líneas de acción conceptual y líneas de acción participativa que hagan de la política un elemento más dinámico. No porque un documento sea más reciente que el otro lo reemplaza. Lo que debe pedagógicamente revisar la institución y los maestros en ella es conceptualmente cuáles son las líneas de trabajo. Es decir, que no hay una discusión allí entre si es pilar o es actividad rectora, sino que nos compete en la comprensión de esos elementos fundamentales desarrollar nuestra acción pedagógica. Frente a las situaciones de riesgo, claro, se entiende un poco, y a los maestros nos han presionado un poco con este tema del primer respondiente. ¿Cuáles son esas orientaciones necesarias dentro del cumplimiento de las funciones? Bueno, principalmente invitarlos a revisar el manual de funciones. No existe
digamos, trabajos de organización y presentación del manual de funciones, y es muy interesante e importante revisar lo que ya les había mencionado, cuáles son las funciones generales, cuáles son las específicas y cuáles son las competencias del educador. También es muy importante que todos los casos a los que nos enfrentemos estén perfectamente documentados a través de las estrategias de conducto regular en nuestras instituciones. Llámese observador del estudiante, llámese actas de reunión con padres de familia, llámese actas de reunión con maestro o actas de acuerdo con estudiante. Esa es la mejor manera de dar resolución a los distintos casos que se nos presentan en la cotidianidad escolar. Bueno, nada, sin otro particular, espero que esto haya sido pues lo suficientemente ilustrativo. Voy a referirles que consulten mucho el Departamento de la Función Pública. Allí aparecen cualquier cantidad de casos muy importantes, reales y concretos que se vienen presentando en las instituciones escolares y que tienen un pronunciamiento en norma que va a orientar nuestro quehacer. Esto lo hago porque siento que muchas de las preguntas, más que en el desarrollo de lo que va a ser su prueba de ascenso, quieren resolver situaciones que ustedes vienen enfrentando en la cotidianidad escolar y de las cuales es importante estar documentados. Sin otro particular, agradecer a la Asociación Distrital de Educadores esta oportunidad de encontrarnos de nuevo, de disponer de este tipo de espacios, escenarios, materiales y mensajes para que los maestros podamos hacer de nuestra labor una labor cada vez más pertinente y cualificada. Desearles lo mejor, muchos éxitos y hasta otra oportunidad. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.